Bienvenidos a Relatos de la Noche Eterna. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1. El viaje sin regreso. Dicen que la noche en la Ciudad de México tiene su propio pulso, una especie de vibración oscura que se mezcla con el ruido de los coches, las luces parpadeantes de los postes y el murmullo de la gente que regresa tarde a casa. Yo lo sabía, lo había sentido muchas veces, pero nunca pensé que una aplicación tan cotidiana como Uber pudiera abrirme la puerta a algo tan extraño, tan inquietante, tan imposible de explicar sin sentir de nuevo ese escalofrío que todavía me recorre la espalda. Era un viernes, pasaban de las 11:30 de la noche, y yo salía cansado de un bar en la Roma. No había bebido mucho, apenas un par de cervezas, lo suficiente para sentirme relajado, pero con la mente clara. Como siempre, pedí un Uber. El auto llegó en menos de 5 minutos, un Tsuru blanco, bastante viejo para ser Uber, pero en la aplicación aparecía registrado y con buena calificación. El conductor tenía un nombre común, Luis, y una foto desenfocada, pero no me preocupé demasiado. Cuando abrí la puerta, lo primero que noté fue el olor. No era cigarro, ni alcohol, era algo más denso, una mezcla de humedad y un perfume barato, demasiado dulce, como si quisiera enmascarar algo. El conductor me saludó con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Buenas noches, joven», dijo con voz ronca. Yo respondí con un buenas mientras me acomodaba en el asiento trasero. El auto arrancó con un rugido metálico. Al principio todo parecía normal, pero pronto me di cuenta de que la ruta no era la usual. En la aplicación, la línea azul marcaba claramente por Insurgentes hacia el sur, pero el conductor tomó un desvío por calles más angostas, casi vacías. Revisé mi celular, el trayecto estaba activo, pero el auto en el mapa parecía moverse con retraso, como si la señal estuviera fallando. «¿No es por Insurgentes?», pregunté con cautela. «Sí, joven, pero hay tráfico más adelante». «Yo conozco un atajo», respondió sin girar la cabeza. Su tono fue firme, pero algo en su voz me hizo sentir incómodo, como si supiera que yo dudaba. Me quedé en silencio, observando por la ventana. Las calles se veían cada vez más solitarias, menos iluminadas, con casas viejas y negocios cerrados. No había un solo coche detrás ni delante de nosotros. Lo siguiente que me inquietó fue el retrovisor. El conductor lo acomodaba cada cierto tiempo, pero no para ver los coches de atrás, sino para mirarme a mí. Nuestros ojos se encontraban fugazmente, y cada vez que eso pasaba, yo desviaba la mirada hacia mi celular, fingiendo revisar mensajes. Pero las notificaciones no llegaban, la señal parecía haberse ido. En ese momento pensé en bajarme, inventar cualquier excusa, pero el auto seguía avanzando a buena velocidad y las calles que recorríamos no eran familiares. No había tiendas abiertas, ni gente en la banqueta, nada. Sentí que si pedía detenerse, él no lo haría. De pronto, sin previo aviso, el coche se detuvo frente a una casa abandonada, con ventanas tapiadas y grafitis en la fachada. El motor seguía encendido. El conductor giró lentamente la cabeza hacia mí, y en la penumbra vi como sus labios formaban una sonrisa tensa. «¿Sabe qué es lo peor de manejar de noche?», preguntó con voz baja, casi un susurro. Yo no respondí. Mis manos sudaban, el corazón me latía con fuerza. El hombre continuó: «Que nunca sabes a quién llevas atrás. A veces, uno se encuentra con cosas que no debería ver». Antes de que pudiera decir algo, el coche arrancó de nuevo. Esta vez tomó calles aún más oscuras, y yo, con la respiración entrecortada, empecé a recordar todas esas historias urbanas que circulan en internet: choferes falsos, asaltos, secuestros. Me convencí de que estaba viviendo una de ellas. Busqué disimuladamente la manija de la puerta, pero estaba trabada. Lo intenté otra vez con más fuerza y nada. El seguro estaba bajado, pero parecía atascado. Fue entonces cuando sentí su risa, baja, contenida, como si disfrutara de mi desesperación. «¿Quiere un consejo?», dijo sin mirarme. «No confíe tanto en esas aplicaciones. Nunca se sabe quién puede estar detrás del volante. A veces ni siquiera los nombres son reales». Me quedé helado. La aplicación todavía mostraba el viaje en curso, pero ya no podía ver el punto de destino, solo una pantalla congelada. Me di cuenta de que estaba atrapado. El coche dobló por una calle empedrada, y a lo lejos vi un terreno baldío con montones de basura.
No había casas, no había nadie. El conductor estacionó el coche, apagó las luces y dejó el motor encendido. El silencio que nos envolvió fue insoportable. Yo sabía que debía hacer algo. Entonces, casi sin pensarlo, fingí que recibía una llamada. Puse el celular en mi oído y dije en voz alta: sí, ya voy llegando, sí, ya casi estoy en Insurgentes, aquí cerca de la gasolinera. Ahí nos vemos. El conductor no dijo nada. Solo me observaba por el retrovisor, esa mirada fija, como evaluándome. Pasaron unos segundos eternos y, de pronto, arrancó de nuevo. Sin decir palabra, tomó otra ruta que finalmente me llevó a una avenida iluminada. El ruido del tráfico volvió, como si me regresaran a la vida. Cuando nos acercamos a mi destino, ni siquiera esperé a que se detuviera por completo. Abrí la puerta de un empujón y salí apresurado, casi tropezando. El coche se quedó parado unos segundos frente a mí, y vi que el conductor seguía observándome con esa sonrisa. Luego se perdió entre el tráfico. Al revisar la aplicación, el viaje aparecía como cancelado, como si nunca hubiera sucedido. No había registro, no había costo, no había nada. Solo mi respiración agitada y la certeza de que algo extraño me había pasado. Esa noche no dormí. No dejaba de pensar en lo que dijo, que no siempre sabes quién está detrás del volante, que a veces ni siquiera los nombres son reales. Revisé foros, leí otras experiencias y descubrí que no era el único. Varios hablaban de conductores que no aparecían en los registros después del viaje, de autos que parecían demasiado viejos para estar en servicio, de choferes que sabían demasiado sobre sus pasajeros. Lo más perturbador llegó unos días después. Caminando por mi colonia, vi un Tsuru blanco estacionado frente a una tienda. Reconocí las placas, eran las mismas que aquella noche. Me acerqué lentamente, con el corazón en la garganta, y miré dentro del coche. Estaba vacío, pero en el asiento trasero había algo que me hizo retroceder, un celular igual al mío, con la pantalla rota. Salí corriendo sin mirar atrás. Desde entonces, cada vez que pido un Uber, reviso 2 veces el auto, el conductor, las placas. Pero aún así, cada vez que veo un Tsuru blanco en la calle, siento ese mismo escalofrío recorriéndome la piel, como si en cualquier momento, al subir de nuevo, pudiera encontrarme otra vez con él, con esa sonrisa que nunca voy a olvidar. Y lo peor, lo que me atormenta, es la idea de que tal vez nunca fue un chofer, ni siquiera un hombre común. Tal vez esa noche subía algo que no debía existir, y que ahora me reconoce en medio de la multitud. Historia número 2. El pasajero invisible. He tomado Uber incontables veces en la Ciudad de México. Es casi una rutina automática. Pedir el viaje, esperar el coche, confirmar las placas, saludar al conductor y sentarme en silencio mirando el celular. Pero una noche aprendí que hay viajes que no deberían ocurrir, trayectos que parecen abrir una puerta hacia algo que no pertenece a este mundo. Y desde entonces, cada vez que veo el icono de un coche acercarse en la aplicación, siento un nudo en el estómago. Todo comenzó un martes cualquiera. Había trabajado hasta tarde en la oficina, y al salir, la calle estaba prácticamente vacía. Eran las 11 de la noche y la colonia Juárez se sentía extrañamente apagada, como si alguien hubiera bajado el volumen de la ciudad. Pedí un Uber, como siempre. La aplicación marcó que tardaría apenas 4 minutos en llegar. El coche era un Versa gris, placas perfectamente visibles en la pantalla. El conductor se llamaba Ernesto, con calificación impecable. No había nada raro. Vi acercarse el auto. Frenó frente a mí, y al abrir la puerta, me recibió un saludo cortés. Buenas noches, joven. Me acomodé en el asiento trasero y contesté de forma automática. Lo primero que noté fue el silencio dentro del coche. No había música, ni el típico radio encendido con noticias nocturnas. Solo el ruido lejano de los coches afuera y el motor en marcha. El viaje comenzó tranquilo. Yo miraba por la ventana, hasta que el retrovisor llamó mi atención. El conductor lo ajustaba con insistencia, pero no me miraba a mí. No. Movía el espejo como si intentara ver algo detrás de mí. Una sombra, un espacio vacío que yo ocupaba. Al principio pensé que era paranoia. Sin embargo, en un momento lo vi muy claro. Sus ojos se enfocaban no en mí, sino a mi lado, como si alguien más estuviera sentado conmigo en el asiento trasero. Tragué saliva. ¿Todo bien?, pregunté. Ernesto sonrió con un gesto nervioso. Sí, disculpe. Es que, a veces los pasajeros traen compañía y no lo marcan en la aplicación. Me quedé helado. Giré la cabeza hacia mi izquierda, donde supuestamente estaba esa compañía. El asiento estaba vacío.
Lo estaba, al menos para mí. Intenté bromear, aunque la voz me salió más tensa de lo que quería. Pues parece que hoy viajo solo. El conductor no respondió. Solo apretó más fuerte el volante. Seguimos avanzando, pero noté que evitaba mirarme directamente. Cada tanto, sus ojos buscaban otra vez el espejo, y yo lo seguía con la mirada. Era como si en ese espacio vacío a mi lado hubiera algo que él sí podía ver. Y yo, aunque no veía nada, empecé a sentirlo, un frío extraño, una presión en el pecho, como si alguien respirara demasiado cerca de mí. La ciudad seguía su curso afuera, pero dentro del coche el tiempo parecía ir más lento. Sentía la piel erizada, la incomodidad creciendo con cada minuto. Y entonces ocurrió lo que me quebró. El cinturón de seguridad junto a mí se estiró de golpe, como si alguien lo jalara para abrocharlo. Se escuchó el clic del seguro encajando en su lugar. Me quedé paralizado. Miré al conductor y vi que él también lo había notado. Sus labios se movieron apenas, murmurando algo que no alcancé a escuchar. Después subió el volumen del radio, como para tapar lo que había pasado, aunque la estática era lo único que sonaba. El trayecto debería haber sido corto, pero la aplicación mostraba un tiempo cada vez mayor, como si el destino se alejara en lugar de acercarse. Las calles que cruzábamos tampoco me resultaban familiares. Eran más oscuras, menos transitadas, con casas viejas y comercios clausurados. Revisé mi celular, sin señal. El frío a mi lado aumentó. Era tan intenso que parecía quemar. Cerré los ojos un instante, intentando calmarme, pero entonces lo escuché. Un susurro, justo al lado de mi oído. No mires atrás. Abrí los ojos de golpe, jadeando. El conductor me miraba por el retrovisor, pero no con miedo, sino con resignación. Ya lo escuchó, ¿verdad?, dijo en voz baja. No pude contestar. Él suspiró y agregó: a veces se sube. No siempre, pero cuando lo hace, el viaje nunca es igual. El corazón me golpeaba en el pecho. ¿Qué se sube?, pregunté casi sin aire. El conductor no respondió. Solo siguió manejando, con las manos temblorosas en el volante. De pronto, las luces de la calle empezaron a parpadear y el auto se llenó de un olor insoportable, como a carne húmeda y podrida. Intenté bajar la ventana, pero el botón no funcionaba. El aire era irrespirable. Y entonces lo vi. En el reflejo del vidrio lateral apareció una silueta. No estaba en el asiento, no podía verla directamente, pero el reflejo mostraba claramente una figura sentada junto a mí. Era humanoide, delgado, con la piel pegada al hueso y unos ojos tan oscuros que parecían vacíos. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme ni gritar. El cinturón de seguridad que se había abrochado solo comenzó a apretarse, hundiéndose en mi pecho como si alguien tirara de él con fuerza. Apenas lograba respirar. Ya casi llegamos. Aguante, murmuró Ernesto con la voz quebrada. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez horas. La figura en el reflejo permanecía inmóvil, observándome. Yo tenía la certeza de que si volteaba la cabeza, si la veía directamente, no volvería a salir de ese coche. Finalmente, tras un desvío brusco, el auto salió a una avenida iluminada. El cinturón se aflojó de golpe y el aire volvió a mis pulmones. El olor desapareció como si nunca hubiera estado. Miré de reojo. El asiento estaba vacío otra vez. El conductor no se detuvo hasta dejarme frente a mi casa. Cuando frenó, no me giré para agradecerle ni nada. Solo abrí la puerta con torpeza y bajé tambaleándome. Antes de arrancar de nuevo, Ernesto bajó la ventanilla y dijo: no lo comente. Mientras menos se hable de él, menos veces aparece. Y se fue, perdiéndose entre el tráfico nocturno. Yo me quedé en la acera, con el celular aún sin señal, con el cuerpo temblando y la mente en blanco. Revisé la aplicación, no había registro del viaje. Ni conductor, ni auto, ni trayecto. Como si nunca hubiera ocurrido. Durante semanas intenté convencerme de que había sido un sueño, una alucinación producto del cansancio. Pero cada vez que me subo a un Uber y el retrovisor se mueve, siento el mismo escalofrío recorriéndome la espalda. A veces, incluso, juro escuchar el sonido de un cinturón abrochándose a mi lado. Lo peor es que, hace unos días, volví a ver el nombre en la aplicación. El mismo conductor, Ernesto, con su foto borrosa y calificación impecable. Dudé un instante antes de cancelar, pero el dedo se me quedó congelado sobre la pantalla. Porque en el fondo, tengo miedo de que si vuelvo a rechazarlo, esa cosa que viajó conmigo aquella noche decida venir por mí a pie. Y entonces,
ya no habrá retrovisor ni cinturón que me salven. Historia número 3. El último pasajero. Subirme a un Uber nunca había sido un problema para mí. Era parte de mi rutina diaria, algo tan normal como pedir comida a domicilio o pagar con tarjeta. Pero aquella noche aprendí que lo cotidiano puede convertirse en una pesadilla, y que a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que te obliga a sentir aquello que no puedes explicar. Había salido tarde de la casa de un amigo en Coyoacán. Eran casi las 2 de la mañana y no pasaban taxis en la avenida. Decidí abrir la aplicación y pedir un Uber. El coche asignado era un Nissan Sentra negro, con placas en regla y un conductor llamado Ramiro. Tenía 4.9 estrellas, cientos de viajes y buenas reseñas. Todo parecía seguro. En menos de 5 minutos, el auto se detuvo frente a mí. Me asomé para confirmar las placas. Coincidían perfectamente. El conductor bajó el vidrio y me miró fijamente antes de sonreír. «¿José?», preguntó. Asentí y subí al asiento trasero. Desde el primer momento, el ambiente en el coche se sintió extraño. No había música, ni olor a ambientador, nada. Era como estar dentro de una caja cerrada, con el aire demasiado denso, casi pesado. Ramiro no habló más, solo arrancó en silencio. Yo iba revisando mi celular, pero la pantalla comenzó a fallar, aplicaciones que se cerraban solas, la señal que subía y bajaba. Al mirar el mapa, noté que el puntito azul de mi ubicación estaba detenido, como si el coche no se moviera, aunque claramente estábamos avanzando. Levanté la vista hacia el espejo retrovisor y lo vi observándome. No era la típica mirada rápida del conductor para asegurarse de que el pasajero estuviera bien. No, era una mirada fija, intensa, que me hizo bajar la vista de inmediato. Fingí escribir un mensaje, pero mis manos temblaban. Después de unos minutos, me di cuenta de que no íbamos por la ruta normal. En lugar de tomar Tlalpan, giró hacia calles más estrechas, mal iluminadas, casi desiertas. «Oiga, creo que se desvió», dije con voz insegura. Ramiro no contestó. Solo siguió manejando, con los ojos fijos en el camino. Sentí un frío recorrerme la espalda. Volví a hablar, esta vez más firme. «Prefiero que vaya por Tlalpan, ¿sí?». El hombre sonrió sin mostrar los dientes y dijo: «Tranquilo, ya casi llegamos». Esa frase, «ya casi llegamos», sonó tan extraña. Revisé la aplicación otra vez. No había destino. El viaje seguía en curso, pero no aparecía la dirección a la que iba, ni el tiempo estimado de llegada. Solo un mapa vacío con una línea gris que no conducía a ningún lugar. Me acerqué un poco a la puerta, buscando la manija. El seguro estaba abajo. Lo intenté disimuladamente, pero no se movía. Era como si estuviera atascado. El corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar. De pronto, escuché algo que me heló la sangre, una respiración pesada detrás de mí. Lo juro, provenía del asiento trasero, justo al lado contrario. Giré la cabeza lentamente, y no había nadie. Estaba completamente solo con el conductor. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero entonces sentí como el asiento se hundía, como si alguien invisible se hubiera acomodado allí. Mi piel se erizó de inmediato. «¿Lo siente, verdad?», preguntó Ramiro con voz calmada, sin girarse hacia mí. Me quedé paralizado. ¿Qué cosa?», balbuceé. Él soltó una risa baja. «A veces se sube. No siempre. Solo cuando elige». El aire en el auto se volvió gélido. La respiración a mi lado era cada vez más clara, más cercana, como si estuviera justo en mi oído. Yo no podía moverme. Mis manos estaban clavadas en mis piernas. «No lo mire», añadió el conductor, con un tono serio. Me mordí el labio para no girar, pero sentía claramente la presencia. Un roce helado en mi brazo, un peso sobre mi hombro. El terror me estaba destrozando por dentro. Pasamos por calles que no reconocía. No había señales, ni personas, ni coches. Era como si nos hubiéramos desviado a una ciudad fantasma. Miré por la ventana. Algunos postes de luz parpadeaban, otros estaban apagados. Las casas parecían abandonadas. El coche se detuvo de golpe frente a un terreno baldío. El conductor apagó el motor, y en el silencio pude escuchar un susurro junto a mí, un murmullo incomprensible que no parecía humano. Era como si alguien hablara un idioma roto, con palabras ahogadas. Me atreví a voltear un segundo hacia el asiento. No vi a nadie, pero el cinturón estaba abrochado, como si alguien invisible lo hubiera hecho. Quise gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta.
Ramiro giró hacia mí por primera vez desde que subí. Sus ojos estaban vidriosos, sin brillo. Ya llegó, murmuró. Y entonces, sin previo aviso, el cinturón del asiento a mi lado comenzó a tensarse solo, como si alguien invisible se inclinara hacia adelante. Yo lo sentí acercándose, tan cerca que un frío helado me recorrió la piel. No sé de dónde saqué fuerza, pero logré empujar la puerta con todas mis fuerzas. Esta vez el seguro cedió y caí a la calle. Me levanté tambaleando y corrí sin mirar atrás, con el corazón golpeando en mi pecho. El coche seguía allí, pero no escuché que arrancara. Al voltear brevemente, vi que en el asiento trasero había una figura oscura, apenas un bulto humanoide, con los ojos fijos en mí. La puerta estaba abierta, como invitándome a regresar. Seguí corriendo hasta llegar a una avenida iluminada, donde finalmente pasaban coches y personas. Respiraba entrecortado, sudando frío. Tomé el celular para pedir ayuda, pero la aplicación mostraba algo que me dejó helado. No había registro de ningún viaje. Ni coche, ni conductor, ni recorrido. Nada. Intenté olvidarlo, convencerme de que fue una pesadilla producto del cansancio. Pero los días siguientes empecé a notar cosas raras. Por las noches, cuando pedía otro Uber, a veces aparecía de nuevo el mismo conductor, Ramiro, con la misma foto borrosa, las mismas 5 estrellas. Lo cancelaba de inmediato, pero la aplicación insistía en asignármelo una y otra vez. Y lo peor es que, en 2 ocasiones, mientras esperaba en la banqueta, un Sentra negro se detuvo frente a mí sin que yo lo hubiera pedido. Las placas eran las mismas. El conductor bajaba el vidrio, me miraba fijo y sonreía, como aquella primera vez. Nunca más volví a subir. Ahora prefiero caminar, aunque sea de madrugada. Pero eso no me ha salvado del todo. Varias noches, mientras duermo, escucho esa respiración en mi cuarto, justo al lado de mi cama, acompañada de un murmullo en ese idioma roto, incomprensible. Y cada mañana, al abrir la aplicación de Uber, me aparece la misma notificación. Tu conductor Ramiro ya está en camino. Historia número 4. La última corrida. Nunca había tenido miedo de tomar un Uber. Creía que era seguro, que los conductores eran personas normales, que la ciudad era simplemente la ciudad. Hasta aquella noche en que comprendí que lo cotidiano puede transformarse en algo imposible de explicar. Salí de trabajar tarde, eran casi las 12:30 de la noche, y la calle estaba casi vacía. Pedí un Uber desde mi teléfono. El conductor asignado era un hombre llamado Marco, con una calificación perfecta y cientos de viajes completados. El coche que me apareció en la pantalla era un Chevrolet Aveo gris, modelo 2014, limpio y con placas visibles. Todo parecía normal, demasiado normal. Cuando el coche llegó, abrí la puerta trasera y me acomodé. Marco me sonrió de manera cordial, pero sus ojos tenían algo extraño, como un destello fugaz de algo que no podía identificar. Encendió el motor y arrancamos. Al principio, todo parecía rutinario. La ciudad pasaba por la ventana, las luces de los postes iluminaban las calles, y yo revisaba mi celular, fingiendo estar ocupado. Pero al pasar unos minutos, noté que el coche se estaba desviando de la ruta habitual. La aplicación me mostraba el destino correcto, pero el coche avanzaba por calles estrechas y oscuras, calles que no reconocía. Intenté bromear para romper el silencio. Vaya, parece que conoce atajos, dije. Marco no respondió. Solo apretó más fuerte el volante y su mirada se volvió fija en el retrovisor. Me giré hacia el espejo y me encontré con sus ojos, pero no estaban del todo en mí. Miraban el asiento trasero, justo a mi lado, como si alguien más estuviera sentado allí. Mi corazón se aceleró. Giré lentamente la cabeza, pero el asiento estaba vacío. ¿Está bien?, logré preguntar, intentando sonar casual. Marco suspiró y murmuró. Sí, solo, a veces se sube. No siempre, pero cuando lo hace, el viaje cambia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté calmarme, convencido de que era un truco psicológico de mi mente cansada. Sin embargo, el ambiente dentro del coche comenzó a transformarse. El aire se volvió pesado, húmedo, como si la temperatura descendiera drásticamente. La piel se me erizó y un nudo en el estómago me advirtió que algo estaba mal. El cinturón de seguridad junto a mí se tensó repentinamente, como si alguien invisible lo abrochara. Di un respingo, retrocediendo un poco en el asiento. Marco me miró por el retrovisor, y su expresión era difícil de interpretar. No había miedo, pero tampoco normalidad. Solo aceptación. No lo mire, susurró. Si lo ve, no hay vuelta atrás.
Mis ojos se clavaron en la ventana, intentando no girar hacia el asiento vacío. Pero el aire se volvió más frío, y sentí un aliento helado en mi cuello, como si alguien respirara justo detrás de mí. Mi cuerpo temblaba, pero no podía moverme. El coche continuó avanzando por calles que no tenían nombre, avenidas desiertas, casas cerradas con ventanas tapiadas y grafitis extraños que se movían apenas al pasar, como si me observaran. La señal de mi celular desapareció, no podía comunicarme con nadie. La aplicación del Uber mostraba que estábamos en movimiento, pero el mapa no tenía calles, solo una línea gris que se perdía en la nada. Sentí un peso sobre mi hombro, invisible, pero real. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el aire. Marco no dijo nada, simplemente seguía conduciendo, con las manos tensas en el volante y los ojos fijos en el camino. El coche se detuvo de repente frente a un terreno baldío. Marco apagó el motor. Afuera, la noche estaba completamente silenciosa. No había postes de luz, ni edificios, ni coches, ni personas. Solo nosotros dos, y algo más. El cinturón a mi lado se apretó otra vez, con fuerza. Mi respiración se volvió rápida, casi inaudible, mientras sentía como algo invisible se acomodaba a mi lado. Un frío intenso me recorrió el brazo y el hombro. Giré apenas la cabeza y lo vi. El asiento seguía vacío, pero sentí la presencia, pesada, cercana, como si estuviera respirando sobre mí. Ya casi llegamos, dijo Marco con voz ronca. Aguante un poco más. No sabía qué hacer. La desesperación me paralizaba. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. El aire se volvía cada vez más denso, como si estuviera siendo comprimido. La figura invisible parecía inclinarse hacia mí, y un murmullo incomprensible llenaba el coche, un idioma que no reconocía pero que me helaba hasta los huesos. De repente, el coche arrancó nuevamente. Marco no dijo nada, pero parecía más tenso. Cada curva, cada semáforo que pasábamos, sentía la presencia a mi lado, respirando, rozándome, haciéndose notar. Mi mente quería huir, pero mi cuerpo estaba atrapado. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el coche volvió a salir a calles iluminadas, donde había tráfico y personas. El aire volvió a ser normal y la presencia desapareció de inmediato. El cinturón se aflojó y pude respirar con normalidad. Miré a mi lado. El asiento estaba vacío otra vez. «Puede bajar aquí», dijo Marco. «Es su destino». Abrí la puerta y salí tambaleándome a la banqueta. Miré hacia atrás y el coche seguía allí, con las luces encendidas y Marco observándome con esa misma mirada extraña, como si hubiera visto algo que yo no podía comprender. Arrancó y desapareció entre el tráfico. Cuando revisé la aplicación, no había registro de ningún viaje. Ni conductor, ni coche, ni recorrido. Era como si nunca hubiera ocurrido. Pasaron semanas, y aunque traté de olvidar la experiencia, la sensación de ser observado se quedó conmigo. Cada vez que pedía otro Uber, mi corazón se aceleraba. Cada vez que un coche negro pasaba por la calle, giraba la cabeza con temor. Una noche, mientras dormía, escuché un murmullo junto a mi cama, un suspiro que no era mío. Me desperté y vi una sombra al pie de la cama, inmóvil. No pude moverme, solo observar. La sombra desapareció, pero el miedo permaneció. Desde aquel día, nunca vuelvo a salir tarde sin alguien que me acompañe. Nunca vuelvo a subirme a un Uber solo. Y cada vez que abro la aplicación y veo un coche que se acerca, no puedo evitar preguntarme, ¿será este o será él otra vez? Porque sé que Ramiro todavía está allí, esperando, y que a veces se sube. Historia número 5. El conductor que nunca llegaba. No pensé que una aplicación tan común pudiera ser la puerta a algo tan oscuro. Siempre tomé Uber sin miedo, incluso de noche, incluso cuando el tráfico estaba detenido y las calles desiertas. Pero hay noches que se graban en la memoria, que dejan una sensación pegajosa en la piel, como si algo invisible te hubiera tocado y no se fuera nunca. Esta es mi historia. Era una noche lluviosa en la Ciudad de México. Salí del trabajo casi a las 12, y el cielo gris descargaba una lluvia constante que hacía que la ciudad se viera más apagada, más silenciosa de lo habitual. Pedí un Uber. La aplicación me mostró un Jetta gris, con placas visibles, y un conductor llamado Héctor, con 5 estrellas y cientos de viajes realizados. Todo parecía normal, seguro, confiable. Cuando el coche llegó, abrí la puerta y me acomodé en el asiento trasero. Héctor me saludó, pero algo en su voz me hizo sentir incómodo. Era educado, sí, pero su tono era demasiado monótono, y su sonrisa no llegaba a los ojos. «Buenas noches», dijo. «¿Listo para ir a casa?».
Asentí sin mirar directamente. Arrancó y comenzamos a avanzar por calles mojadas, reflejando las luces de los postes en charcos brillantes. Todo parecía normal hasta que noté que no estaba tomando la ruta que la aplicación marcaba. En lugar de seguir Reforma hacia el sur, giró hacia calles estrechas, angostas, sin nombres en la pantalla. Oiga, creo que hay un desvío equivocado, dije, intentando sonar tranquilo. Héctor no respondió. Solo ajustó el retrovisor y me miró por un instante, como si evaluara algo que yo no podía ver. El coche avanzaba y la ciudad parecía desaparecer detrás de nosotros. No había tráfico, no había personas, solo casas oscuras, negocios cerrados, calles vacías. Miré por la ventana y un frío intenso me recorrió la espalda. La lluvia seguía cayendo, pero el aire dentro del coche se sentía pesado, húmedo, casi sólido. Intenté concentrarme en mi celular, revisar mensajes, distraerme, pero la pantalla empezó a fallar. Las aplicaciones se cerraban solas y la señal desapareció. El mapa del viaje mostraba solo un punto azul detenido, y la línea que indicaba la ruta avanzaba lentamente, sin que el coche pareciera moverse realmente. Entonces lo sentí. Una presencia. Algo invisible, pesado, a mi lado. El asiento estaba vacío, pero sentía como si alguien se hubiera acomodado allí, inclinándose hacia mí. Un susurro recorrió mi oído, pero no entendí ninguna palabra. Solo un sonido húmedo, apagado, que me hizo temblar. No lo mire, dijo Héctor de repente, con voz baja. Si lo hace, no hay vuelta atrás. Mi corazón golpeaba contra mi pecho. Intenté girar la cabeza, pero mi cuerpo se negó a obedecer. Solo podía sentir el aliento frío a mi lado, el peso sobre mi hombro, y el cinturón que se abrochaba solo, apretándome como si alguien invisible me sujetara. El coche se desvió más, entrando en calles aún más oscuras. Los postes de luz parpadeaban y algunos estaban apagados. Las casas parecían abandonadas, con ventanas tapiadas, y de vez en cuando veía grafitis extraños que parecían moverse cuando pasábamos frente a ellos. No había sonido externo, solo la respiración que sentía a mi lado y la música apagada del motor. Traté de pedir ayuda, de gritar, de abrir la puerta, pero nada funcionaba. El seguro estaba trabado y mi voz desaparecía antes de salir de mi garganta. Cada curva, cada bache, aumentaba la sensación de horror. La presencia invisible a mi lado parecía mirarme, seguir cada movimiento, anticipar cada pensamiento. Ya casi llegamos, dijo Héctor con voz firme, pero rara, como si estuviera leyendo mi miedo. Solo aguante un poco más. Mi cuerpo temblaba y el frío se intensificaba. Pude sentir un contacto más directo, la mano invisible rozando mi brazo, una presión sobre mi pecho y una sensación de que me estaba empujando hacia algo que no podía ver. Cada músculo de mi cuerpo estaba congelado, cada fibra de mi mente gritando que huyera, pero no podía moverme. Finalmente, el coche llegó a una avenida iluminada, donde sí había tráfico y personas. La presencia desapareció de golpe, como si nunca hubiera existido. El cinturón se aflojó y pude respirar con normalidad. Miré a mi lado, el asiento estaba vacío. Héctor se giró hacia mí y dijo con naturalidad: «Aquí es. Puede bajar». Abrí la puerta y salí a la banqueta empapado, temblando. No miré atrás. Cuando sentí que mi corazón podía volver a latir en un ritmo normal, levanté la mirada y el coche ya había arrancado, perdiéndose entre la lluvia. La aplicación no mostraba ningún viaje en curso. Ni Héctor, ni el Jetta, ni el trayecto. Todo había desaparecido. Durante semanas intenté racionalizarlo. Me decía a mí mismo que era cansancio, estrés, paranoia. Pero las noches siguientes trajeron la misma sensación de ser observado. Cada vez que un Uber pasaba por mi calle, mi corazón se aceleraba. Cada vez que un coche gris cruzaba la avenida, giraba la cabeza con miedo. Un mes después, estaba en mi cama, intentando dormir, cuando escuché un susurro detrás de la puerta. Era imposible, nadie estaba allí. Me levanté para revisar y vi que mi celular vibraba con una notificación: «Tu conductor Héctor ya está en camino». No había ninguna solicitud de viaje, ni había abierto la aplicación. Solo esa notificación. Temblé y lo apagué, tratando de olvidarlo. Pero cada noche, mientras cierro los ojos, siento la respiración detrás de mí, esa misma presencia invisible que me acompañó en aquel viaje. Y sé que, si alguna vez vuelvo a subirme a un Uber solo, él volverá a estar allí, junto a mí, esperando a que baje la guardia. Desde aquella noche, no dejo que nadie me deje solo en la calle de noche. Prefiero caminar acompañado, tomar taxis tradicionales, cualquier cosa menos Uber.
porque sé que hay viajes que nunca terminan y que algunos conductores no son solo humanos. Y lo peor de todo, cada vez que cierro los ojos y escucho el sonido de un coche aproximándose, sé que él está allí, observándome, esperando, como aquella noche, como si nunca nos hubiéramos separado. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos de la Noche Eterna, donde el terror apenas comienza.